Feliz día, bendecido. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Pero no sin antes saludarte. Quiero saludarte Como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Quiero saludarte como un bendecido, Quiero saludarte. como un escogido, Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Abba Padre, ¿dónde está el Señor? En nuestro corazón. El Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. El Señor, el Señor, el Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Pa' que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos. Pa' que papá Dios nos quiera. Y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Un aplauso al Señor nuestro Dios. Vinimos a alabar al Señor. Y cuando alabamos al Señor es porque amamos a nuestro hermano. Esa es la única forma de alabar al Señor. Amando a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el Señor nos declara sano, nos declaró. Creer en Cristo Jesús es creer en sanidad, es creer en prosperidad, es creer que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, lo recibo. Hay muchos misterios en las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo cuando yo iba a misa, tenía como 12 años y entonces siempre oía al cura hablando el misterio, el misterio, el misterio. Y ahora los misterios son revelados. Diga, lo recibo. Lo recibo. Entonces, ¿por qué Dios agarró y escribió todo en misterio para que después viniera el Espíritu Santo de Dios a revelar los misterios? ¿Qué le parece? Bueno, llegó el tiempo de la revelación de los misterios. Por eso hoy hablamos de un misterio revelado. Mira, un misterio revelado. Todo era un misterio. Ahora todo ha sido revelado en uno. Las mentes más brillantes del mundo escribieron los misterios de la Biblia. Y aun que los llamaron locos, nunca se olvidaron de dónde venían y quién les había enviado. Yo recuerdo a los profetas. Eran como loquitos. Yo me imagino que toda esa gente de Israel incrédulo le decía, esto es tan loco, este está mal, este no es profeta nada, eso es un embustero. Y por eso es que terminaban matándolo. Por eso el pueblo de Israel mataba a los profetas. Porque lo que ellos hablaban, para ellos no era fácil no entenderlo, no era fácil aceptarlo. Porque lo que ellos hablan es simplemente un juicio. Están diciendo cómo debe o cómo no debe, o qué le gusta o qué no le gusta a Dios. Y esos misterios que Dios le estaba revelando, ellos no lo aceptaban.
Sin embargo, ellos, a pesar de que lo trataron como loco, ellos sabían de dónde venían, lo que tenían que hacer y a dónde iban a regresar. ¿Usted me está entendiendo? Muy Amén. importante eso. De la misma manera, Dios ahora nos envió a nosotros para descodificar, ver, descifrar lo que ellos por voluntad de Dios ocultaron. En el libro profético de Isaías, en el capítulo 28, 10 y 11, el profeta dice: porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, leerán las Sagradas Escrituras. Así es que puedes comprender lo que hay en las Sagradas Escrituras. Tú empiezas a leer las Sagradas Escrituras y de pronto hay algo que, vértale, aquí no comprendo nada. ¿De qué me está hablando este hombre? Me viene hablando algo y de pronto se me fue para otra parte. No. Sino que ese pedacito que está ahí va con otro que habló un profeta, va con otro que habló otro profeta, va con otro que habló Moisés, va con otro que hablaron los discípulos del Señor y va con otro que habló el Espíritu Santo de Dios por medio del discípulo de Cristo resucitado, el apóstol Pablo. Ahí es cuando podemos llegar a comprender por qué en la Biblia te dice una cosa y de pronto te dice otra. ¿Por qué te dice que hay diablo y de pronto te dice que no existe y que nunca existió? ¿Por qué te dice que hay pecado y de pronto te dice no, ya no hay pecado? Ya el fin del cumplimiento del pecado. ¿Ves? Estos son misterios que hoy se están revelando. No es por estudios teólogos que se revela lo que está oculto en las Santas Escrituras, sino por la locura de la predicación. El apóstol Pablo aclaró este punto, el apóstol Pablo aclaró este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18 al 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18 al 24. A la verdad que la predicación de la cruz o de un Dios crucificado parece una locura, una necedad. Miren, resulta que, pero ¿cómo va a ser Dios si Dios es inmortal? Bueno, primero a los Corintios, capítulo 1, 18 al 24. Bueno, si Dios es inmortal, ¿cómo puede morir? Bueno, resulta que Dios se creó un cuerpo. Al cuerpo lo llamó hijo. Este segundo templo del pueblo de Israel, desechado por ellos mismos, este cuerpo de Jesús de Nazaret, Dios lo preparó para morar en él. Pero al igual que el primer templo, que no quedó piedra sobre piedra, sino que ahora le llaman el muro de los lamentos, así también quedó el Cristo Nazareno. Ese Cristo Nazareno también fue destruido. Murió su carne. ¿Me entiendes? Porque es que Dios lo que quiere demostrar al planeta entero es que Él no mora en templos creados por manos humanas y que Él prepara su propio cuerpo y tiene el poder no solamente para destruir también el segundo templo, sino para levantar un tercero. Ese tercer templo se está levantando el día de hoy. Ese tercer templo se levanta en nosotros. Cuando tú has muerto a la carne mediante el cuerpo de Cristo y cuando tú resucitas en Espíritu Santo, cuando tú empiezas a comprender, cuando la faz de Jesucristo, la luz del entendimiento, empieza a aclararte que tú estás bendecido, que tú tienes ángeles a tu favor, que tú eres un ángel de Dios metido en este cuerpo, un espíritu justo hecho perfecto, entonces resulta que tú empiezas a comprender que ese Diosado es inmortal, que estás en este cuerpo y que este cuerpo perece, envejece y muere, pero que tú no eres ese cuerpo. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender el Diosado que se nos ha entregado. Así que el apóstol Pablo dice, a la verdad que la predicación de la cruz o de un Dios crucificado parece una locura. O
sea, para ellos es como, este es un necio. ¿Cómo va a decir que Dios muere? ¿Ven? Porque ellos no lo pueden comprender. A los ojos de los que se pierden, más para los que se salvan, esto es para nosotros, es la virtud y el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Y si la palabra, por medio de la fe, dice que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que nosotros somos morada del Espíritu Santo y que nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces Dios resucitó en nosotros. O sea, se incorporó en estos cuerpos. Así está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿En dónde están los sabios? ¿En dónde están los escribas o doctores de la ley? ¿En dónde esos espíritus curiosos de las ciencias de este mundo? Porque ya que en el mundo, a vista de las obras de la sabiduría divina, no conoció a Dios por medio de la ciencia humana, quiso Dios, ¿quién? Dios. Salvar a los creyentes en él por medio de la locura o simplicidad de la predicación de un Dios crucificado. Así que los judíos por su parte piden milagros y los griegos, o sea gentiles, por la suya quieren sabiduría. Ciertamente nosotros hemos alcanzado esta sabiduría. Mas nosotros predicamos de la forma más sencilla a Cristo crucificado, lo cual para los judíos es motivo de escándalo y les parece una locura a los gentiles. Si bien para los que han sido llamados a la fe, tanto judíos como gentiles, es Cristo la virtud de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo que parece una locura en los misterios de Dios es mayor sabiduría que la de todos los hombres. Y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que toda la fortaleza de los hombres. Considerad, si no, hermanos, quiénes son los que han sido llamados a la fe de entre vosotros. Como no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios ha escogido a los necios según el mundo para confundir a los sabios. Y Dios ha escogido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Y a las cosas viles y despreciables del mundo y a aquellas que eran nada para destruir las que son al parecer más grandes. Este vil, este menospreciado por el mundo, viene a destruir la sabiduría de aquel que se llama el Papa. Viene a aclararle al Papa, a los pastores, a los ministros de Dios, que tienen que apegarse a la ley si están en la ley, y si no, empezar a vivir en la gracia del Señor. Este vil, este menospreciado, esta para el mundo escoria o basura. ¿Cómo este va a entender cosas que nosotros la hemos estudiado por más de 90 años? Bueno, a este que está aquí, a este Dios se la predestinó y Dios se la dio. Y a esta amada de la misma manera. Me lo recibo. Y por esta conducta del mismo Dios subsistes vosotros que estáis incorporados en Cristo Jesús. ¿Que estáis qué? Incorporado en Cristo Jesús, el cual fue constituido por Dios, así como el espíritu y el poder de Elías estaban incorporados en el cuerpo de Juan el Bautista. De la misma manera, el espíritu y el poder de Dios que estaba en Cristo está incorporado en esta amada iglesia en este día. Y por esta conducta del mismo Dios subsistís vosotros que estáis incorporados en Cristo Jesús, el cual fue constituido por Dios para nosotros
por fuente de sabiduría y por justicia y santificación, redención nuestra, a fin de que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Algo difícil de entender o aceptar para los hermanos que han leído Biblia durante mucho tiempo, o aún a los que la han oído, es que Dios siempre trabaja con uno. Ese es otro misterio, que Dios siempre trabaja con uno, no con una, con uno. Por uno entró el pecado y la muerte, por uno la salvación y reconciliación a todos los hombres. Aunque fueron 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, por ser 12 tribus fue uno para los gentiles. Y aún a los israelitas, Pablo el primer escogido para llevar la luz a las naciones. Así da testimonio de ello en el libro histórico de Hechos 9:15 y 22:14. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En el 22:14 del libro histórico de Hechos, dice Pablo y escribe el apóstol Lucas, y él dijo: Ananías, el Dios de nuestros padres, Pablo, te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Esto era un misterio para nuestros hermanos. Hoy nosotros venimos a revelarles estos misterios. Ananías da testimonio de que Pablo fue escogido por voluntad de Dios para conocer la voz del justo. ¿Quién es el justo? Dios. Y la mirada de sus ojos, Jesús. la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Miren, si no hacéis la voluntad de Dios, no entraréis en el reino de los cielos. Así está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo, primero a los Corintios 11:1, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo, dando a entender que conociendo su fundamento podemos llegar a imitar a Cristo como propulsor de la fe y el amor al prójimo. Conociendo el fundamento que ha puesto Pablo, porque el fundamento que Pablo ha puesto es Jesucristo y este resucitado. Estos misterios escritos por las mentes más brillantes del mundo serían revelados a su tiempo, y Pablo también lo escribió así. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, o sea, de los sacerdotes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, esa sabiduría que ellos hablaron, que ellos escribieron y que ahora son reveladas, esos misterios. La que ninguno de los príncipes de aquel tiempo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Usted sabe cuántos años tienen los curas, los sacerdotes, el Papa y muchos pastores leyendo la Biblia. Muchos años. Pero estas cosas que nosotros estamos hablando aquí también están escritas en sus Biblias. También están escritas. Y ellos no la han visto. Para ellos son misterios. Pero para nosotros el Señor nos la reveló. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
Han mirado pero no han visto, ni oído oyó. Han oído pero no han creído, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo le amo al Señor. Y por eso Dios había preparado para nosotros este regalo. Fíjate algo. En el libro histórico de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21 al 23, dice, el que no haga la voluntad de mi Padre no entrará en el reino de los cielos. Pero resulta que el Señor aclara, en aquel día me dirán, Señor, Señor, por ti he hecho milagros. En tu nombre he hecho milagros. ¿Quiénes hacen esos milagros? Aparentemente los santos. ¿Ven? Ay, San Gregorio hizo un milagro. Ay, San Pancracio hizo un milagro. Ay, San Benito hizo un milagro. ¿Me entiendes? Por ti, dice también Mateo, por ti eché demonios. Bueno, los pentecostales, los bautistas que echan demonios, los mismos católicos, apostólicos y romanos, también echan demonios. Aquí está claro de quién está hablando. Está hablando de estos sacerdotes. ¿Ve? Y también dice, y en aquel día me dirán, por ti hice milagro. En tu nombre eché demonios. Y en tu nombre he predicado. Todos predican en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí o no? Ahora, ¿de quién está hablando? No está hablando de la grey. Está hablando de los pastores, curas, sacerdotes. De ellos está hablando. Y el Señor le está diciendo, así hagan todas estas cosas. Por no hacer la voluntad, no entran en el reino de los cielos. Así de fácil está escrito y la palabra de Dios se hizo para cumplirse. Así que todos estos pastores, curas, sacerdotes, papas, tenemos que ponernos las pilas para conocer primeramente la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Así estén en una congregación. Eso es como el que va para que el brujo. El que va para que el brujo, según le crea al brujo, por su fe le es hecho. Y está recibiendo sanación o está recibiendo prosperidad. Pero no está en el reino de los cielos. De la misma manera, todas estas congregaciones que no están haciendo la voluntad de Dios. Pues al único que se da testimonio en la Sagrada Escritura que se le dio a conocer la voluntad de Dios fue al apóstol Pablo. Y el que no crea que Pablo es el Moisés de los gentiles, no entra en el reino de los cielos. Así te des golpe de pecho todos los domingos, así hagas las buenas obras todos los días, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, pero Dios nos la reveló a nosotros. Estoy en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bueno, si Dios le reveló esto a Pablo y nosotros estamos imitando a Pablo, como Pablo imitador de Cristo Jesús, también nos la reveló a nosotros. ¿Me entiendes? O sea que para que se la revele a ellos, ellos tienen que creerle a Pablo. Porque si le está creyendo a Pablo, le está creyendo a Dios. Un misterio revelado. Fíjate esto. Cristo ya vino. Las congregaciones están esperando a ti. Pero por las Escrituras está demostrado que Cristo ya vino. ¿Cómo hago yo para ver a Cristo? Mira, cuando yo te estoy viendo a ti, yo estoy viendo a Cristo. Cuando yo te estoy viendo a ti transformado, cuando yo te estoy viendo a ti con generosidad, cuando yo te estoy viendo a ti con cosas buenas, cuando yo te estoy viendo a ti con conocimiento, yo estoy viendo a Cristo. ¿Y cómo es esto? Porque el único bueno es Dios. Y no hay un solo hombre en la tierra que pueda tener los pensamientos de Dios, a menos que esté actuando como Dios. Así que ya ahí no está el hombre almático o el alma viviente, sino el hombre, el ser espiritual. Ahí está Dios en él, porque somos morada del Espíritu. Ya Cristo vino.
Segunda a Timoteo capítulo 1, 9 al 11. Mira esto. El apóstol Pablo lo aclara de una forma sencilla y simple. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo iban a haber hombres toscos. Al fin de los tiempos, un hombre tosco que no es letrado, un hombre que no tiene mucha literatura, un hombre que no se expresa muy bien, pero resulta que tú le entiendes lo que él te está diciendo. Y yo creo que esa palabra también se cumple el día de hoy y se está cumpliendo ahora. ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Amén, lo recibo. ¿O no estás entendiendo? Muy importante eso. Segunda a Timoteo, capítulo 1, 9 al 11. Mira esto. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, este es Cristo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia me la dieron a mí antes que el mundo fuera fundado. ¿Me entiendes? Ya yo estaba con papá, ya yo estaba allá en los cielos. Era un ángel de Dios, al igual que lo soy ahora que conozco la verdad. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestada por la aparición, dice en tu Biblia aparición, Sí. de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Hay muerte para ti? No. Y sacó a luz. ¿Qué es luz? Claridad. Conocimiento, ¿verdad? Y sacó a luz el conocimiento y de la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Pero ¿cuál Evangelio? Ah, porque está el Evangelio, que es el Evangelio de la circuncisión que trajeron a los gentiles, y está el Evangelio de Dios que le fue dado al apóstol Pablo, según Romanos 1.1 y según Gálatas capítulo 1, en el versículo 11 y 12. El Evangelio y el Evangelio. Aquel fue un lío que metieron a los gentiles. Aquel era un evangelio, o sea, una buena nueva que los 12 discípulos de Jesús, cuando llegaron a ser apóstol, tenían que llevar a las 12 tribus de Israel. Uno representante de cada tribu. De la misma manera, Pablo para los gentiles. Así que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, o sea, ya ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo, Miguel Eloy León Peña, soy predicador. Pablo, apóstol, y Jesucristo, maestro de los gentiles. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. No puede haber otro pastor, porque esta palabra no la escribí yo ni la dije yo. Esta es la palabra del Señor nuestro Dios, y Él personalmente es el que nos está educando a nosotros. A nosotros no nos está educando un hombre natural. No. La palabra del Señor. Yo tomo de lo de Él y se lo doy a los hermanos, como el Consolador da consuelo por medio del consuelo que recibió de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Muy importante. Así que nos vamos a Daniel capítulo 12 en el versículo 1. Muy importante entender que Dios trabaja con uno. Esto es un misterio que hoy está siendo ¿qué? Revelado. Daniel 12.1 te habla del fin de los tiempos, o sea, del fin de la ignorancia, del fin de la discapacidad. Ahora somos capaces, ahora tenemos capacidad de entender. Antes éramos incapaces de entender porque tenían que cumplirse los tiempos. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Oído aquí, amada. Muy importante que tengamos en claro
que dice gran príncipe, o sea que no es insignificante, que tiene un significado bastante fuerte. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miren, esto yo lo hago gratuitamente. Hace casi 9 años atrás conocí la gracia del Señor. El Señor me transformó y dije, vale la pena predicar y desenmascarar a toda esta cuerda de pastores, curas, sacerdotes que están llevando a la gente al mismo hueco y la ignorancia donde ellos están. Donde no hay transformación, sino golpes de pecho en los cuales yo estuve por 48 años. Un círculo vicioso donde yo estuve encerrado. Religión. Y donde ahora, para la gloria de Dios, he obtenido libertad. Y esta libertad es la que le traigo a mis hermanos. Así que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Mire, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta palabra te da libertad. Todos los que se hayan inscrito en el libro. Yo estoy inscrito en el libro. Y la amada, De la misma manera. mira, cuando tú lees la profecía sobre lo que van a estar inscritos en la Biblia, que esto es un misterio también para ellos. En el libro de Isaías, capítulo 65, en el versículo 15 y 16, dice que el que se bendiga en el Dios de verdad será bendecido. Pero el apóstol de gracia, el apóstol Pablo, dice en Efesios, en el capítulo 1, del 3 al 5, que bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Donde hayan 2 o más en mi nombre, ahí yo estaré. ¿Está Dios aquí con nosotros? Amén. Entonces resulta que Él nos bendijo en este lugar celestial. Nos ha puesto a su derecha. ¿Ve? Porque el que está a la izquierda es el que está bajo la carne. El que está bajo del desconocimiento. Ahora bien, en Gálatas capítulo 3, en el versículo 9, dice que por medio de la fe, como en Abraham, son bendecidos con el creyente Abraham. O sea que yo solamente por creerlo ya soy bendecido. Así que como yo llamo a mi hermano bendecido, bendecida, ya yo estoy creyendo y se está cumpliendo ahí la profecía de Isaías 65, 15 y 16. Y cuando mi hermano me dice a mí bendecido, entonces resulta que se está cumpliendo esa profecía de la misma manera. Esto quiere decir que nosotros, por el nuevo nombre que Dios nos ha dado, Él dio el mío por maldición a los hermanos, pero me puso uno por bendición, bendecido Miguel. ¿Me entiendes? Y entonces ese bendecido, ese nuevo nombre que yo tengo, es el que me confirma a mí que estoy en el libro de la vida del Cordero. Pero muchos tú le dices bendecido y no les agrada. ¿Me entiendes? Ah, bueno, ellos se lo pierden y te están dando testimonio dónde están. Si están o no están. Así que en aquel tiempo, según Daniel capítulo 12, versículo 1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, como los que hemos vivido, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Nuestro Señor Jesucristo se me metió por dentro, por medio del Evangelio de Dios, predicado y escrito por Pablo, para que sepamos que fuimos escogidos por Dios como príncipe y princesa de Dios. ¿Dónde están las princesas de Dios? Amén, Abba Padre. ¿Y dónde están los príncipes de Dios? Aquí están. Ah, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tú eres un príncipe y tú eres una princesa de Dios.
Por esto, Cristo en mí vino a hablarle a los curas, sacerdotes, pastores, príncipes religiosos, con potestad para predicar, para recordarle a la verdad en cuanto abran su corazón para recibirla. Como está escrito en 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca, ya apareció. Gracias a Dios por ti. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ellos son pastores y yo soy príncipe. ¿Me entiendes? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona es la verdad del libre. Esta corona es la verdad. Ser libre por la verdad del Evangelio. Ejemplo. En el libro de Juan, en el libro histórico de Juan, en el capítulo 7 del 15 al 18, el apóstol ahí está hablando y él está diciendo que Jesús dijo que el que habla verdad es aquel que alaba al Señor y dice todo esto es del Señor. No vino por su propia cuenta, sino que el Señor lo envió. Ese está hablando verdad. Así que el amado pastor que entienda esto va a dejar de llamarse pastor inmediatamente, porque va a comprender que el único pastor es Jesucristo y que llegaba un momento donde el Señor nuestro Dios iba a predicarle directamente a cada ser humano y que íbamos a ser enseñados por Cristo Jesús, Señor nuestro, directamente. Así está escrito en la profecía. Y que venía, como está escrito en Ezequiel 34, una profecía en contra de los pastores. Así que el que se alaba a sí mismo está velando. ¿Y qué es lo que les vengo yo, por voluntad de Dios, a aclarar a los pastores? Primero, que solo hay un pastor, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Fíjese, el gran, no es insignificante. Juan 10, 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muy importante, Ezequiel 34, 11 al 12. Un hermano que me lo lea ahí, por favor. Ezequiel 34, 11 y 12. Desde Maracaibo, Venezuela, el faro ya se encendió. No crean Que fue una vela. sino la mano de Dios. Abba Padre. Ezequiel 34, 11 y 12. 34, 11 y 12. Porque así ha dicho Dios el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Amén, lo recibo. Recibo que esa profecía se cumple el día de hoy. Continúo en Juan 10, 11 al 16. Voy por el 12. Mas el asalariado y el que no es pastor, el asalariado es ¿cuál? El que cobra diezmo. Eso es un asalariado. ¿Me entiendes? Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, porque estas ovejas no son de un hombre, son del Señor. Ve venir al lobo y deja las ovejas. Huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Libro histórico de Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Es tremendo esto, ¿no? Se lo voy a volver a repetir. Dice libro histórico de Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas. ¿Al cuerpo de quién? Al cuerpo de Cristo. Amén. Le fueron entregadas todas las cosas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Está el Padre y el Hijo hoy aquí. Amén, lo recibo. Me lo recibo. Y nosotros no somos el Espíritu Santo. ¿Ah? Por eso que dice... Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dígame bendecir. El Consolador. No, y en el 28, en el siguiente dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué te parece? Y aquí es la única forma que consigues un descanso. Dios te da el reposo no como te lo da el mundo. Te da la paz no como el mundo la da. Así que el asalariado, estoy en Juan 10:13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hey, oído aquí en el 16, mosca. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este rebaño. redil. Entonces sí, este rebaño, él está hablando con los israelitas en los días de su carne y le dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, o sea, a oír lo mismo, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores dice ahí? Un pastor. Un pastor. ¿Quién lo dice, la palabra o yo? La La palabra. palabra. Dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. Mire, un rebaño en el planeta entero, disperso. Y yo los voy a reunir a todos, tanto de los judíos como de los gentiles. ¿Me entiendes? Los voy a reunir a todos. Pero solamente habrá un pastor. Nadie más, uno solito. Entonces, alabado sea el Señor. Entonces resulta que estos pastores tienen que empezar a entender que la palabra pastor tienen que quitarla de su boca y maestro, porque así también está escrito, no llamarás padre a nadie, porque padre solamente hay uno, Dios, y no llamarás a nadie maestro, porque maestro solamente hay uno, el Señor. Es decir, más abajo dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Va, Padre. Y ciertamente hoy lo que está haciendo el Señor es abriendo los ojos de todos los hermanos. Los que hablan de demonios son los ministros, pastores a nivel actual. curas, sacerdotes que están oyendo esta conferencia. ¿Me entiendes? Les abre los ojos del entendimiento para que seamos humildes delante de la presencia del Señor nuestro Dios y que todos tengamos en Cristo Jesús Señor nuestro una misma mente y un mismo parecer. Que no haya división entre nosotros. Así que tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. Segundo punto, nuestra forma de pensar. Hay que cambiarla de terrenal a espiritual. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, a las cosas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
¿Renovar qué es? ¿Qué significa renovar? Cambiar, modificar. Modificar, ver cosas nuevas, un cambio, ¿verdad que sí? Correcto. Así que si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, poder comprender los misterios de Dios. Diga, lo recibo. Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, a uno se le picha un caucho y entonces uno se molesta, ¿no? Y te llegó la ira. Y entonces dice, ajá, pero si esta es la voluntad de Dios, entonces ya te calmas. ¿Me entiendes? A uno tenía que irse de viaje y entonces resulta que me quedé dormido. Ajá, y si esta es la voluntad de Dios, ahí te pasa, ahí te llega la paz como la da Dios. ¿Me entiendes? Te llega paz por medio del conocimiento. Pero si no, anduviéramos amargados. Gracias por esta gracia. Primera a los Corintios, capítulo 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cómo se llama el espíritu que proviene de Dios? El Espíritu Santo. Amén, lo recibo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos concedió Dios? El Espíritu Santo. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué son? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una de las cosas que deben de saber nuestros hermanos es que han sido por Dios constituidos ministros. ¿Que han sido con Dios constituidos qué? Ministro. Ministro. Y ministro significa siervo, o sea, sirviente. Viene a servirle al pueblo del Señor nuestro Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 3, 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eres competente porque Dios te dio la competencia, el cual nos hizo. ¿Nos qué? Nos hizo. Ministro. ¿Qué significa ministro? Siervo, servidor. Ministros competentes de un nuevo pacto. El que se llame pastor está en el pacto antiguo. Está bajo la ley. Está bajo los rudimentos, los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas. El cual nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra te condena. Tienes que empezar a buscar las cosas espirituales que están en los misterios de Dios. Si lo agarras por la lectura, caes en problemas. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice: por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Entonces, si yo te llamo pecador, yo soy de inmediato pecador. Así me porte lo mejor que pueda, pero ya te condené, y por lo que te condené, soy condenado. ¿Me entiendes ya? Así que la misma palabra te va ayudando. Tú tienes entonces que tomarla en el espíritu y no en la carne. Tercer punto. Dos buenas noticias. Una se le dio a Pedro y a los 11, y otra a Pablo. Dos buenas noticias, buenas nuevas, dos evangelios. Gálatas, capítulo 2, 7 y 8. Gálatas, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8.
Antes, dice el apóstol Pablo, que escribe el libro de Gálatas, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Mira, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Los circuncisos son los judíos, los israelitas, esos están en la circuncisión. Los incircuncisos están fuera de Israel. Todo el planeta que está fuera de Israel, esos son incircuncisos, los que no estaban bajo la ley. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro, ¿quién fue este? Dios. Para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, en Pablo, para con los gentiles. ¿A quién tengo que seguir yo? ¿A Pedro o a Pablo? A Pablo. A Pablo, porque yo estoy en los gentiles. La buena noticia de Pedro y los 11 eran para el pueblo de Israel, o sea, la circuncisión, y era anunciar el cumplimiento del antiguo pacto por la llegada y crucifixión de Jesús, el Cristo Nazareno. B. La buena noticia de Pablo para con los gentiles y aún con el remanente de Israel es que gracias a la resurrección de Cristo Jesús se daba la herencia del nuevo pacto. O sea, cumplimiento del pacto antiguo y la entrada del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Estos son los dos evangelios. El de la circuncisión, una buena nueva para Israel. El de la incircuncisión, una buena nueva para los gentiles. 4 puntos revelados. Una de las buenas noticias del nuevo pacto es que el diablo fue destruido por medio de la luz de Cristo, o sea, por medio del conocimiento. Entendemos de que nunca existió. Hola, Donald, papi, qué hermoso. Entendemos que nunca existió. Una de las buenas noticias del nuevo pacto es que el diablo fue destruido por medio de la luz de Cristo, o sea, el conocimiento. Pues como está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, escribe Pedro y dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando el apóstol Pedro habla de esto, habla de los romanos que andaban en busca de los cristianos para matarle. O sea, que esa palabra diablo que ellos agarraron, el diaboló, que lo agarraron como un ente vestido de rojo rojito, con cacho y rabo y tridente, ¿verdad? Era simplemente una alegoría de algo imaginario que ellos estaban haciendo. Pero lo que era ahí era que los romanos estaban como leones, rugiendo por las presas, buscando a los cristianos para matarles. Eso era lo que estaba ocurriendo. Pero entonces agarraron a la palabra diablo, que significa es simplemente contrario. Simplemente contrario. O sea, los romanos que contradicen que Cristo, o contradicen nuestras leyes y nuestras enseñanzas. Estos romanos están buscándonos para matarnos. Eso era lo que estaba diciendo Pedro. Pero agarraron esa cita bíblica para meterle miedo al mundo, de un diablo, de algo que te atormenta. ¿Me entiendes? El apóstol Pablo, cuando habla de diablo, Satanás o contrario, habla de los deseos engañosos de la carne. Pablo en Gálatas capítulo 5, 16 al 22, te dice que la carne está contraria al espíritu.
y que son manifiestas estas obras de la carne: fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistad. Todas estas cosas están en nuestro cuerpo cuando no conocemos la luz de la faz de Jesucristo. Y son las que actúan en nosotros. Por ejemplo, las más fuertes en ellas: celo, ira y contienda. Son más fuertes. Participan en casi todo ser humano. Así que Pablo aclara que estos deseos engañosos que están en tu carne son contrarios a Dios. Eso te hace ver a ti como: mira, este muchacho sí es malo, es hijo del diablo. ¿Me entiendes? Es hijo del contrario a Dios. Este muchacho es contrario a Dios. Esta persona es contraria a Dios. Esta persona es un diablo, un satanás, porque eso lo que significa es contrario, adversario a las cosas de Dios. Y es Pablo el apóstol que nos explica esto, que no es un ente vestido de rojo con cacho y rabo y tridente. Es que habemos personas que nos portamos mal por falta de conocimiento, y por eso perece el pueblo del Señor. Este conocimiento lo que hace es que te da un cambio, te da una transformación y te perfecciona en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que cada día seamos más aceptos, más amados en Cristo Jesús, Señor nuestro, uno a otro. Amén, lo recibo. Y aclarar en Hebreos 2:14 que el diablo fue destruido. O sea, que la carne de Jesús de Nazaret fue destruida. ¿Y por qué murió esa carne de Jesús de Nazaret? Porque Él llevó en su carne todo el pecado de los hombres. En su carne. Él sintió todo lo que siente cada uno de nosotros. Pero lo llevó hasta el madero y en la cruz fue destruida esa carne. 5. Otra de las buenas noticias del nuevo pacto es el ser bendecido. En el antiguo pacto Dios dijo a Moisés, número 6, 22 al 24. Número, el libro de Pentateuco, el número 6, 22 al 24. Dios habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Dios te bendiga y te guarde. Este misterio, todavía para muchos, esta revelación de que ya son bendecidos está oculta. ¿Ven? Bueno, nosotros venimos a aclarar estas cosas. Mira, mientras Dios le dijo al pueblo de Israel: Dios te bendiga y te guarde por Aarón, le aclaró a Pedro, y lo escribió Lucas en el libro histórico de Hechos 3, 25 y 26. Dice Pedro, escribe Lucas: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Serán qué? Bendita. Bendito. Todas las familias de la tierra. Entonces por eso yo te digo: bendecido, bendecida. Decirte yo, después que conozco esto, que Dios te bendiga, es una falta de respeto al Espíritu Santo de Dios. Porque tú estás bendecido con ¿cuántas bendiciones? Con todas las todas. bendiciones, con todas. Amén, lo recibo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así como la gente en el tiempo de Israel buscó salvación y corrió a que Moisés, no queremos que Dios nos hable, aceptamos que tú nos hables. Entonces Dios envió serpientes para que los picaran y mordieran, y murieran todos. Así que Moisés, Dios le dijo que levantara un asta con una serpiente de bronce, y todo el que mirara esa asta era salvo. De la misma manera, Dios ahora levantó a su Hijo en ese madero para que todo aquel que mirara por medio de la fe en Él
y creyera que Él lo salvaba, fuera salvo. ¿Somos o no somos salvos? Yo lo recibo. Amén, lo recibo. Así que como nos salva Jesús, nos transforma, nos cambia la vida, nos da todo su consejo y nosotros empezamos a vivir para Él, como Él, por medio de Él, para alabanza y la gloria del Dios eterno Jesucristo. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe, somos nosotros los de la fe, Amén, Abba Padre. son bendecidos. ¿Son qué? Bendecido. Con el creyente Abraham. O sea que si yo soy bendecido, yo te recibo también que los demás también lo son. Y entonces yo no le digo a nadie que Dios te bendiga y te guarde. No, no, Dios no te quiere tener guardado. Dios quiere que tú sepas que eres bendito con toda bendición, que Dios te bendijo con todas esas bendiciones y que tú vayas al mundo a declararlo. Efesios capítulo 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Que qué? Nos bendijo. Si ya Él nos bendijo, ¿por qué le voy a decir que me bendiga? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si me escogió antes de la fundación del mundo, ¿en qué cuerpo tenía yo para que Él me hubiese escogido? El cuerpo angelical. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso nos dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ustedes son santos, vayan a la tierra, van a estar en esos cuerpos, se van a incorporar en esos cuerpos y van a hacer ese cuerpo santo como somos nosotros. Van a hacer allá en la tierra una familia como la que está aquí en el cielo. Pero no se la voy a poner papaya. A ese cuerpo le voy a poner maldad. A ese cuerpo lo voy a llenar de vanidad. A ese cuerpo le voy a poner una locura. ¿Para qué? Para que el trabajo de ustedes no sea tan fácil. Y van a ser de esos cuerpos hombres dignos de hacerse llamar hijos míos. Así que toda la escritura que es inspirada por Dios tiene una utilidad: enseñar, redarguir y corregir. A fin, tiene una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Qué te parece? Amén, lo recibo. Esto es otro misterio revelado. Sexto, un lugar especial. Dios habla en las Sagradas Escrituras de un lugar especial. Habla de un lugar maravilloso. Mire, Maracaibo, tierra del sol amada. Maracaibo, tierra por Dios amada. Desde Maracaibo, Venezuela, el faro ya se encendió. No crean que fue una vela, es por la mano de Dios. Alguien que me lea Romanos 9, 25 y 26. Romanos 9, 25 y 26. ¿Quién me lo está leyendo? Sí, Romanos 9:25. Lo primero. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo siempre nos da la salida. Romanos 9, 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Abba Padre. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Abba Padre lo recibe. Aquí son llamados hijos del Dios viviente. ¿Ah? Qué tremendo. 12:22. ¿Ah? Hebreos 12:22. Hebreos 12, 22. Así es. Un lugar especial. Libro histórico de Mateo 11, 28 y 29.
venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo me preguntaba, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde? ¿Cuál es el lugar? Porque aquí en la esquina de mi casa, decía yo, hay una congregación y en la otra cuadra hay otra. Y para allá también hay otra. ¿A dónde voy a ir? Y el Señor me habló, el Señor me dijo. Salmo 23, 1 y 2. Dijo, yo soy tu pastor, nada te faltará. En lugares delicados, de delicados pastos, te haré descansar. Junto a aguas de reposo te pastorearé. Así me dijo el Señor, que eres nuestro pastor. Y entonces vemos que el mar siempre está agitado, que el río siempre va corriendo y que en el agua del lago de Maracaibo siempre está en reposo. ¿Y por qué está en reposo? Porque junto a aguas de reposo yo te pastorearé. Y esta palabra hoy también se cumple. Salmo 48, 1 y 2. Grande es Dios y digno de ser en gran manera alabado. Oído, grande y gran. No es insignificante, es algo con mucho significado. Grande es Dios y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Recordemos que Maracaibo es tierra por Dios amada. Hermosura provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lugares del norte. Y allá vengo yo. Isaías 62:10. Isaías 62:10. Pasad por las puertas, barré el camino al pueblo, allaná la calzada, quitá las piedras, alzá pendón a los pueblos. Aquí en esta vereda del lago hay dos puertas. La puerta de la calzada. Entonces dice, pasá por las puertas, barrer camino al pueblo, allaná la calzada, alzá pendón a los pueblos. Para la gloria del Señor, todo esto se ha cumplido en esta iglesia. Sin saberlo, pero aquí está, quitando las piedras, porque está escrito en Romanos 7:4, que para llevarle frutos a Dios tenemos que creer en el resucitado. Así que la piedra de tropiezo tenemos que quitarla. Jeremías 31:21. Establécete señales, Israel. La cogen pues. Jeremías 31:21. Establécete señales. Israel, los judíos pedían señales. Bueno, Dios les está dando las señales. Estas son las directrices de donde está el monte de Sión espiritual, la Jerusalén de arriba. Establécete señales, ponte manos altos. Nota, o sea, mira atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a esta, tus ciudades. Todas estas son ciudades y pueblos del Señor nuestro Dios. Séptimo, aleluya y Abba Padre. Este misterio también es revelado. En el antiguo pacto, David escribió, Salmo 106:48. Bendito Jesús, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Pero llegado el Hijo, eso fue antes que llegara el Hijo,
antes que llegara el Cristo, la simiente. Pero llegado el Hijo, Gálatas 4, 3 al 6, el apóstol Pablo nos revela: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por eso decíamos aleluya. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Abba Padre. Ya no dice aleluya, dice Abba Padre. Eso es lo que aclama el Hijo de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta palabra, estos misterios revelados te dan libertad. Ya dejamos de ser esclavos para ser libres, por lo cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Un misterio revelado. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno. Estamos creyendo en gracia. ¿En qué estamos? Creyendo en gracia. Creyendo en gracia. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. Decirle que te diga. Decirle la bendición.